Bueno, iniciamos respetando el tiempo de las personas que llegaron puntuales. De nuevo, ¿cómo están? Mucho gusto para quienes acaban de ingresar al webinar. En este webinar vamos a discutir sobre el modelo legal con el que se estructura y habilita la inversión que propone Macondo, que es en inmuebles en Estados Unidos, a través de un modelo que se llama propiedad fraccionada. En la llamada va a estar dirigiéndola, el protagonismo de la llamada se la va a llevar Sebastián Echeverry, que es el director legal de Macondo, y además van a estar atendiendo las preguntas Juan Pablo y Santiago, que también son parte del equipo fundador de la empresa. Entonces les cuento un poco de por qué nace esta iniciativa y más o menos en dónde vamos. Macondo nace de la combinación de tres socios, Carlos, Juan Pablo y yo, los tres con bagaje en la industria de finca raíz, en banca de inversión y en estructuración de proyectos en family offices, y entendimos que por la coyuntura actual las personas estaban buscando un vehículo para tener un resguardo de su dinero respecto de inversiones en pesos y también buscando diversificar su riesgo país en otras inversiones en otros países. Estados Unidos por defecto es una de las economías más fuertes del mundo y por eso escogimos este país como el inicial para empezar a hacer las inversiones que proponemos. Todo nace también porque las inversiones típicamente que uno necesita, el capital que uno necesita para hacer las inversiones en Estados Unidos es muy alto, en promedio son $100,000. Lo que nosotros queremos es bajar esas barreras de ingreso tanto como se pueda y facilitar la inversión para que cualquiera pueda hacerlo desde $50. En este momento nosotros ya hemos comercializado tokens o activos digitales de más o menos 7 propiedades en Estados Unidos y esta es la muestra solamente de que estamos resolviendo un problema que la gente en este país tiene. Queremos darles mucho valor y por eso invitamos a Sebastián a este webinar. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Felipe, buenas noches, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Estoy tratando de prender la cámara, pero me dice que no la puedo prender, no sé si me ayudan de pronto a habilitarla. Para un segundo. Ahora sí, ¿cómo les va? Listo, Sebastián, ¿cómo vas? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, si te parece, les contamos a todos los que están en la llamada un poquito sobre cómo se estructuró el modelo jurídico de Macondo para que se habilitaran este tipo de inversiones desde Colombia a tan solo un par de clics. Bueno, claro que sí, Felipe. Entonces, buenas noches a todos primero. Yo, como les decía Felipe, pues hago parte del equipo de Macondo desde la parte legal y mi responsabilidad ha sido darle una estructura a este modelo de negocio que efectivamente habilite a las personas como ustedes que están interesadas en hacer una inversión fuera de Colombia, a que esa inversión se haga de la forma más segura posible. Sabemos que en el mercado pues hay infinitas opciones de inversión de todos los valores, con diferentes tickets, pero nuestro interés realmente pues es un poco llevar la posibilidad de invertir a, a todo el mundo que no requieran, pues como decía Felipe hace un momento, 30.000 o 50.000 dólares para hacer una inversión, sino que cualquier persona que esté interesada en preservar sus ahorros independientemente del monto, pues desde 50 dólares lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, para hacer eso, básicamente, como decía Felipe ahora, utilizamos un modelo que se llama de propiedad fraccionada, en donde lo que ocurre con las propiedades en los Estados Unidos, y ahora vamos al modelo en Colombia, es que hay unas compañías tokenizadoras
que convierten la propiedad de un inmueble en tokens de un valor relativamente pequeño, que puede ser hasta de $50, y comercializamos esos tokens que ha tokenizado antes una empresa. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Una vez que el pool de inversionistas está completo, la propiedad entonces es adquirida a sus propietarios, que puede ser cualquier persona, y esa propiedad se deposita en una sociedad de responsabilidad limitada en los Estados Unidos, cuyo único propósito es ser la propietaria de ese inmueble y hacer el proceso de tokenización, que a través del mercado de valores de los Estados Unidos lo que hace es que los intereses que hay en esa sociedad se convierten entonces en un activo digital. Sebastián, ¿te parece si lo hacemos como una conversación? Porque yo he hablado mucho con usuarios y normalmente tienen las mismas preguntas, entonces ya ser redundante para entenderlo, para explicarlo, ¿no? Mm, Tú dices que hay tokens que son eh, pues, podemos explicar más bien que es un token que es como una fracción de propiedad, ¿no? Tú estabas explicando que hay una compañía de responsabilidad limitada. ¿Cuál puede ser el análogo de eso en Colombia, por ejemplo? Ok, digamos que el derecho de sociedades en los Estados Unidos no funciona igual a como funciona en Colombia. Los tipos societarios son bien distintos, pero eh, para que tengamos un modelo comprensible, vamos a suponer que en Colombia lo que se está creando es una SAS, que es como el tipo de sociedad relativamente más simple que hay en Colombia. Como les digo, tiene diferencias, les pido por favor, y sobre todo si hay abogados en la presentación, que no me juzguen por la comparación, que yo sé que es odiosa, pero digamos que entonces se constituye en Colombia una SAS, que es de nuevo el tipo societario tal vez más simple, a la que se le asignan unas responsabilidades en sus estatutos. Esas responsabilidades son administrar ese inmueble, y me refiero a administrar no en el sentido de pagar la administración, sino me refiero a tener ese inmueble dentro de sus activos y encargarse de mantener ese inmueble y no hacer ninguna otra cosa, sino lo que está relacionado con el mantenimiento de ese activo en el haber social. Y un poco las acciones de esas SAS, lo que pasa es que pasan a través del mercado de valores y se convierten en una fracción de lo que sería ese inmueble. ¿Qué es lo que permite eso para tranquilidad de todo el mundo, digamos? Es, eh, eh, en el modelo en el que nosotros estamos familiarizados, comprar un apartamento implica ir a la notaría, firmar unas escrituras, tener un certificado de tradición y libertad. Si eso lo hiciéramos con participaciones de 50.000 pesos, haciendo pues la analogía, un apartamento que cuesta, por decir cualquier cosa, 100 millones de pesos, pues el certificado de tradición y libertad sería eterno y tendríamos que firmar una escritura con cada una de las personas que está ahí. Entonces, ¿cuál es la solución más práctica? Asignarles inmueble a una empresa y lo que nos están entregando son acciones de esa empresa cuyo único activo es ese inmueble y cuyo objeto social, para ponerlo en el término más coloquial posible, es mantener ese activo como inversión. De manera que yo compro una acción, pero acá entra un elemento adicional o una capa adicional, y es que esas acciones se convierten en activos virtuales. De manera que incluso si yo tuviera solo las acciones en Colombia, para mantenerte el ejemplo, tendría que hacer unas anotaciones en un libro de acciones. Esta acción pertenece a Felipe, esta acción pertenece a Sebastián, esta acción pertenece a Juan Pablo, etcétera. Y una vez que yo lo convierto a un activo digital, pues tengo la facilidad de que todo mi proceso está montado sobre tecnología, de manera que no tengo que literalmente coger un libro y escribir, sino que tengo la posibilidad de que el registro del movimiento de los tokens sea virtual, y eso hace pues obviamente que sea mucho más eficiente, mucho menos costoso, que no tenemos que tener a una persona como yo sentada con los libros escribiendo, eh, y además
pues nos da la posibilidad desde Colombia, ya llevándolo a Estados Unidos, de invertir estando nosotros acá con un inmueble allá sin tener que ir a pedir una visa de inversionista o sin tener que ir a constituir una sociedad en los Estados Unidos nosotros mismos. En fin, hay una cantidad de cosas pues que te ahorras gracias a la posibilidad de hacerlo a través de tokens. Excelente, Sebastián. Entonces, explícame, porfa, yo estoy jugando el rol de un usuario acá, son típicamente las preguntas que nos hacen. Explícame cómo entonces se habilita fácilmente la inversión desde Colombia, porque pues está esta estructura legal que permite, ya entendí, fraccionar el inmueble en Estados Unidos a través de una compañía de responsabilidad limitada, que es una empresa cuyo análogo en Colombia, aunque las comparaciones no tienen cabida y son odiosas, es una SAS que es dueña de este inmueble y esa SAS es la que a través de contratos se fracciona. ¿Qué, qué, qué existe en Colombia que nos permite hacer esa inversión en Estados Unidos? Ok, entonces vamos a olvidarnos del modelo colombiano y ya tenemos una sociedad de responsabilidad limitada en los Estados Unidos y vamos a hablar de qué hace Macondo, cuál es la virtud de Macondo y por qué me imagino yo que las personas que están conectadas en el webinar vienen acá. Eh, Básicamente entonces Macondo es una sociedad en Colombia que tiene un equipo preparado para representar al inversionista ante las plataformas tokenizadoras. Las plataformas tokenizadoras, que pueden ser pues infinitas, son las encargadas de manejar el inmueble allá hasta el momento en el que lo depositan en la sociedad y emiten esos activos virtuales. Macondo actúa como intermediario en el sentido de que cuando yo, Sebastián, voy a hacer una inversión a través de Macondo, lo que estoy firmando, que es tal vez lo que realmente garantiza que yo estoy haciendo algo, digamos, seguro con mis recursos, es que yo le estoy diciendo a Macondo, yo le entrego estos recursos para que usted compre el token que finalmente eh, a mi nombre haga una inversión. De manera que yo tengo una relación con una sociedad en Colombia eh, que me permite pues tener el contacto que estamos teniendo, por ejemplo, en este momento, porque pensar en que yo voy a poder llamar o conectarme a un webinar del tokenizador y el tokenizador me va a dar toda su explicación de la regulación de los Estados Unidos y de por qué si hacer o no una inversión, pues se termina volviendo sumamente aparatoso. Entonces, Macondo un poco permite acercar esa tecnología que es sumamente valiosa, pero que está muy lejos de nosotros, eh, a través de un modelo que es reconocible para las personas en Colombia y que permite además que a través de un pago que puede ser de nuevo desde $50, pues yo pueda tener una inversión en los Estados Unidos, que es una inversión que está representada en un activo virtual, una inversión que es segura porque finalmente el subyacente de ese activo virtual, que es lo que llamamos nosotros los abogados, lo que está detrás del token, es un inmueble, una participación de un inmueble, porque pues por supuesto depende del valor que tanto se representa eso en la sociedad que es dueña del inmueble, pero de una manera segura a través de un negocio local. ¿Y cuál es ese negocio? ¿Cómo se armó la figura legal acá? Ok, entonces la figura legal en Colombia funciona a través de un contrato de mandato. El contrato de mandato, seguramente todas las personas que están acá conectadas alguna vez en su vida han firmado un poder para algo. Eh, el contrato de mandato es más o menos un poder, pero es un poder que es bilateral. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo te voy a otorgar un poder a ti, pues yo soy el que firma el poder y digo, le otorgo un poder a Felipe para que haga 1, 2, 3, 4, 5 y te lo entrego. Y tú dices, ok, yo acepto el poder y haces lo que quieras. En el contrato de mandato estamos poniéndonos de acuerdo de antemano. Hay unas responsabilidades de Macondo que son, por ejemplo, custodiar el token, que es una de las responsabilidades más importantes, y tiene además otras posibilidades como comprar, vender a nombre mío, en fin, obviamente siempre atado a las instrucciones que el mandante, que en este caso sería yo, le está dando a Macondo. Entonces, cuando firmamos un contrato de mandato, yo lo que estoy diciendo es, yo le voy a dar a usted unas instrucciones y usted, señor Macondo, se compromete a ejecutar esas instrucciones en mi nombre
bajo mi responsabilidad, por supuesto, porque está funcionando con mis recursos, pero eh, en contraprestación, Macondo tiene también unas responsabilidades, que no solamente es ejecutar las instrucciones, sino que es también, como les decía, custodiar los tokens, comprarlos y venderlos en el momento en que el mandante decida que ya no quiere tener más esa inversión, o cambiar su inversión por otra, o hacer una inversión adicional, que también es posible si yo hice una y me pareció que el modelo es maravilloso y que estoy recibiendo lo que esperaba, pues seguramente voy a querer hacer otra inversión. Eh, y así sucesivamente. Y Macondo en Colombia tiene la responsabilidad como ejecutor del mandato de un contrato comercial que, digamos, cumple con todas los requisitos legales de ejecutar esas instrucciones y además cuida mis tokens. Eso tiene una explicación tecnológica que yo no les puedo dar, por supuesto, pero sí tiene una razón lógica y es si a mí cuando voy a hacer la inversión y les estoy hablando yo personalmente que pues soy una persona que trabajo en empresa de tecnología, pero que no soy la persona encargada de la tecnología, me toca para hacer la inversión entender muy bien el lenguaje de la tecnología. Es decir, me toca no solamente saber que tengo un token y que el token va a ir a una billetera, sino que me toca también administrar esa billetera, me toca entenderlo, en fin. Macondo, pues al final me quita ese dolor de cabeza que es lo que representaría para mí tener que entender todo el ecosistema para hacer una inversión realmente segura. Entonces, yo con esto un poco reduzco mi riesgo en la medida en que se lo traslado a Macondo y le digo, encárguese usted de estas cosas, que es lo que vemos en el contrato de mandato. Otra de las cosas que normalmente quedan en el aire como una duda es ese capital entonces en realidad sí representa un resguardo de valor para mí. Yo sí estoy comprando una parte de un inmueble en Estados Unidos. Ahí hay que profundizar un poquito más en la forma en la que funciona la operación en los Estados Unidos, porque ah, tú lo que estás comprando es una participación en la sociedad de responsabilidad limitada, que nosotros llamamos un interés en esa sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Como les decía, haciendo la homologación odiosa a las SAS, pues estás comprando una acción de una SAS que además tiene una capa adicional y es que es un token virtual. Entonces, cuando tú desciendes en la cadena, tú tienes un token que representa un interés en una sociedad de responsabilidad limitada cuyo único activo es un bien inmueble. De manera que si nosotros hoy liquidáramos la sociedad, finalmente yo lo que tengo que coger es la lista de los dueños de los tokens y decir, ok, este señor tiene $50, este señor tiene 100, este señor tiene 1000, este señor tiene 10,000. Liquidamos la sociedad. Para liquidar la sociedad hay que liquidar los activos. Entonces vendemos el apartamento, la casa, en fin, y supongamos que la casa vale $1,000, entonces yo cojo los $1,000 y digo, bueno, de esos $1,000, Felipe tiene 50, Juan Pablo tiene 100, Sebastián tiene 10, en fin, y le entrego a cada uno su plata. Y la decisión fuera liquidar la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Que como esto está planteado sobre la posibilidad de que se hagan inversiones y lo que hace la gente cuando hace una inversión, por supuesto, es obtener una rentabilidad. Eh, Nadie que invierta $50 a través de Macondo quiere en el futuro irse a vivir al apartamento en el que está comprando el token de $50. Y si quisiera hacerlo, pues tendría que comprar el apartamento completo, de manera que se vuelve una situación un poco aparatosa. Por supuesto que si yo fuera el dueño del 100% de los tokens, pues yo podría disolver o no la sociedad, que al final no importaría irme a vivir al apartamento. Pero, pero la forma en la que está planteada el modelo es que tú seas el propietario de un interés que está representado en un activo virtual y que a su vez está soportado en el subyacente, que es el inmueble. Excelente. Eso simplemente para redundar, porque normalmente siempre esa duda es persistente. Yo creo que con eso estamos aclarando muy bien cuál es la figura que permite fraccionar la propiedad. Em, Ahora, si quieres, bueno, yo quiero aclarar un par de cosas de lo que dijiste y es que parte de lo que nosotros hacemos es que la persona también pueda comercializar este activo a través de este mandato del que hablaba Sebastián. Entonces, si la orden es venderlo, Macondo directamente tiene que hacer la venta de este activo digital al que estamos llamando token.
y reembolsar ese dinero a quien era el mandante en ese contrato, en este caso el inversionista. No sé si lo dije bien, Sebastián, usando los términos que eran, si te ha Sí, aprendido sí, algo. está bien. Y bueno, la segunda aclaración es Macondo para evitar que la distribución de poder entre digamos, las bolsas de accionistas en una propiedad o inversionistas en una propiedad sea inequitativa. Nosotros habilitamos la inversión para que tenga un tope del 10% del valor de ese vehículo de inversión. ¿Qué incluye el vehículo de inversión? Incluye el precio de la propiedad y todo lo que significa cerrar ese vehículo. Entre esas, los impuestos para el traspaso, el avalúo, entre otros. Eso, digamos que cuesta $500,000. Por lo tanto, la persona con una capacidad de inversión alta que quiera hacer la inversión máxima solo podrá hacerlo por el 10%, que serían $50,000, para evitar de nuevo que la distribución de poder sea inequitativa. Esa era un poco la aclaración. No sé, Sebastián, si tengas algún otro comentario adicional antes de pasar a las preguntas de las personas que tenemos en el Q&A. Pues Felipe, mira, yo creo que tocas un punto muy importante y que tal vez es muy relevante para las personas que de pronto están pensando hacer una inversión muy pequeña. Y es, con todo lo que hemos explicado, pues si yo te propongo a ti hacer una inversión de $50, cuando tu contraparte está invirtiendo 499.950 para ajustar los 500.000, pues eso seguramente va a terminar siendo un desastre. Mientras que si lo máximo que se puede invertir es el 10%, pues lo que estamos garantizando un poco es que haya realmente democracia dentro de la toma de decisiones frente a los activos. Y tal vez lo último que iba a decir sobre el modelo de Macondo en Colombia es que Macondo en Colombia es una sociedad que no presta servicios financieros, que no hace asesoría financiera. Macondo es un intermediario, de manera que pone en contacto las personas que tienen uh, un excedente de liquidez o un interés de inversión con la posibilidad de hacer esa inversión en los Estados Unidos a través de los tokenizadores, de manera que no está vigilado por la superintendencia financiera, porque no ejerce realmente una actividad financiera y no recibe, un poco no capta ahorros del público, en el sentido de que Macondo no guarda los recursos de la gente, sino que Macondo simplemente traslada para adquirir el token o el activo digital, y ese activo digital pues es manejado de acuerdo a lo que cada persona quiera, pero Macondo no se queda con la plata guardada en sus cuentas, porque pues no somos un banco y no estamos tampoco autorizados para hacer ese tipo de operaciones. Hacer énfasis en que se debe completar el total de la inversión de un activo en Estados Unidos y este dinero se traslada eventualmente al vendedor de ese inmueble allá. Quiere decir que el dinero simplemente hace una transición a través de Macondo y está resguardado finalmente en el valor del inmueble. ¿Es así, Sebastián? Así es, correcto. Exacto. Entonces, gracias Sebastián por tu intervención. Si quieres pasamos a las preguntas. Claro que sí, adelante. A ver, entonces dice María Meléndez, ¿a nombre de quién está el inmueble en Estados Unidos? Ok, María, el inmueble está a nombre de una sociedad que es una LLC o una sociedad de responsabilidad limitada, y esa LLC se divide en unos intereses. Esos intereses están a nombre de las personas que adquieren los tokens. Listo. María, por favor, déjanos saber ahí mismo si respondimos a tu pregunta, igualmente a todos los que vayamos respondiéndoles. Camilo nos pregunta, ¿cómo está regulado en Estados Unidos ahora? Me imagino que el modelo, o qué ha dicho Estados Unidos al respecto sobre esto en el futuro. Vale, pues no han dicho nada sobre esto en el futuro, digamos, en el sentido de una proyección de si va a haber un cambio de regulación o algo por el estilo. Las plataformas tokenizadoras son plataformas ya con un poco de trayectoria en el sistema de los Estados Unidos y funcionan a través del mercado de valores, que como ustedes saben, y en particular el de los Estados Unidos,
es tal vez uno de los mercados más regulados del mundo. Luego, pues tenemos también la tranquilidad de que tienen todos los ojos encima del modelo y es un modelo que está aprobado y que no ha representado, digamos, dificultades en materia regulatoria en los Estados Unidos. Excelente, gracias Sebastián. Hay preguntas que hablan un poco de la rentabilidad. Santi, ¿me ayudas respondiendo o Juan Pablo me ayudas respondiendo las preguntas que no tienen que ver con el modelo legal, por favor? Bueno, entonces pasamos a Fernando. Nos dice, buenas noches, con esta inversión que se hace, ¿se puede tramitar visa o no? Eh, pues mira, yo no, obviamente no soy experto en las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Si no estoy mal, el límite inferior para tramitar una visa son $500,000. Eh, Tiene que ser una de las inversiones aprobadas para una visa de inversionista, en fin. Entonces, la respuesta de primera mano es no. Eh, Tal vez si una persona dijera, quiero invertir los $500,000 a través de Macondo, pues tendríamos que hacer toda la investigación para ayudarle por lo menos a llegar a un abogado de migración en Estados Unidos que nos dé más luces. Pero la respuesta en primera instancia es que no. Perfecto. Mm, un asistente anónimo nos pregunta, ¿ese token para los inversionistas que representa legalmente? ¿Hay que declararlo en Colombia? ¿Cómo funciona? Ok, tocan un tema muy importante. Vamos a hacer una muy breve introducción de en dónde estamos en Colombia respecto de los activos digitales. En Colombia básicamente hay 4 o 5 autoridades que se han pronunciado acerca de los activos digitales: la Superintendencia Financiera, la de Sociedades, el Banco Central, el Banco de la República, la Junta Central de Contadores, el Consejo Técnico de la Contaduría y la DIAN, BANFEI. No hay un concepto definitivo que nos diga cómo tratar los activos digitales en Colombia. Sí hay diferentes opiniones. Para responder a la pregunta de la forma más sencilla posible, lo que tenemos hoy es que los activos digitales son activos intangibles y al ser activos intangibles, pues tenemos la responsabilidad nosotros de declararlos si hacemos una declaración de renta como un activo intangible. La rentabilidad que genera un activo digital realmente es la rentabilidad que genera al vender el activo digital. O sea, la diferencia entre el precio en el que yo lo compré y el que lo vendí, eso tiene una rentabilidad que está grabada eh, en la renta y yo tengo que declararlo, tengo que declarar esa rentabilidad y tengo que pagar pues, los impuestos por esa rentabilidad que tengo. Sebastián, explícanos un poquito cuál es el certificado que les vamos a entregar a todos finalizando el año o iniciando enero por su inversión, que es, me imagino, el documento que permite que las personas declaren esto. Claro, entonces lo que van a recibir es un documento en el que les decimos qué compraron, a qué tasa se compró, más o menos la información del activo. Lo que les va a permitir eso es que al momento de construir su declaración de renta tengan todas las herramientas que necesitan para declarar el activo adecuadamente en Colombia. Esto pues digamos que lo implementamos gracias a que sabemos que para las personas, sobre todo a medida que la inversión va creciendo, pues va a ser más y más importante declarar la inversión que tengan en Macondo. Perfecto. A ver, busco preguntas que tengan que ver con el esquema legal. A ver, dice, sí, una pregunta anónima también. Si es una sola empresa de responsabilidad limitada y los tokens representan los activos de dicha empresa, ¿cómo se diferencian las inversiones por propiedad, eh, considerando que las rentabilidades son diferentes o cada token es diferente en su valor? Voy a partir la pregunta en dos, porque de hecho creo que son dos preguntas. Por Sí, un hay lado, y tal hay dos vez preguntas. eso nos faltó aclararlo, eh, cada inmueble tiene su propia sociedad, de manera que no es que haya una sociedad que eventualmente tenga 15 inmuebles y emita acciones o intereses, participaciones para unas u otras personas, sino que una empresa existe única y exclusivamente para manejar un inmueble. Y los tokenizadores generan tantas sociedades de responsabilidad limitada como inmuebles hay en el mercado.
De manera que si el tokenizador va a tokenizar 100 inmuebles, pues tiene que administrar 100 sociedades diferentes. Y cuando yo compro una participación a través del activo, pues lo que estoy comprando es una participación en esa sociedad particular que es dueña de ese inmueble que yo escogí. Listo, perfecto. Lo otro era un poco cómo se maneja el tema de rentabilidades diferentes y los valores diferentes de los tokens, en fin. Eh, Mm, entiendo que eso estaba relacionado un poco con la pregunta. Básicamente lo que entendí es que las propiedades en general son diferentes, entonces como hay un vehículo que es dueño de todas esas propiedades, que fue lo que respondiste. correcto. Tal vez le agregaría que los tokens representan intereses y decimos que es desde $50, pero pues obviamente que si yo compro $1.000, lo que voy a adquirir es unos tokens que representan $1.000 de propiedad. Luego, 20 al final, al tokens, liquidar la rentabilidad, no hay diferencia. exacto. Mm, Elaine nos pregunta, ¿debemos declarar en Colombia la rentabilidad que nos genera el token? Sí, hay que declarar la rentabilidad. Como te decía, la rentabilidad existe en la medida en que yo compro a un precio y vendo a otro, y eso pues tiene que ir a mi declaración de renta. ¿En qué momento las personas tienen, se hace efectivo ese ingreso por la rentabilidad? Porque recuerda que nosotros custodiamos tanto las rentas como el cambio del valor del activo hasta que se ejecute el mandato de alguna manera, alguna orden en el mandato, ¿no? Claro, pero ahí hay un tema que tal vez es una precisión técnica y es rentabilidad sobre el activo no implica los recursos que yo podría generar mes a mes gracias al arriendo del apartamento. Eso en particular, desde el punto de vista colombiano, no es una valorización del activo que es lo que va a ir a mi renta. Es un ingreso que yo estoy recibiendo por una inversión que hice y entonces digamos ahí hay que distinguir rentabilidad de valorización. Rentabilidad es lo que yo recibo mes a mes porque tengo ese activo y por mantener ese activo, valga la redundancia, dentro de mis activos, mientras que valorización, es lo que recibo de la diferencia entre comprar y vender el activo. Es decir, si yo compré los tokens a 1.000 y los voy a vender a 2.000, pues tengo 1.000 de ganancia, que es la valorización de ese activo. Mientras que rentabilidad en estricto sentido es lo que estoy recibiendo mes a mes por arriendos o por, pues digamos, por la producción que genera ese bien. Aquí Nerlo Sánchez nos pregunta, entiendo que ustedes manejarían el dinero. Esta ya la habías respondido, pero pues me gustaría que redundaras entonces al respecto. Claro, entonces, manejar el dinero podría significar dos cosas. En el sentido de, yo les entrego a ustedes, Macondo, una plata y ustedes deciden qué hacer con ella, la respuesta a eso es no. Lo que hacemos es que cuando yo escojo una propiedad, le doy una instrucción a mi mandatario, que es Macondo, de que invierta unos recursos que son míos en una propiedad. Básicamente yo lo que estoy haciendo es pedirle a Macondo que como mi mandatario compre ese token a nombre mío. Perfecto. Nos pregunta Felipe Zuluaga, ¿cómo funciona el mecanismo para tomar decisiones relativas al inmueble? Bueno, acá hay un sistema bastante complejo de toma de decisiones en la sociedad en los Estados Unidos. Eh, Básicamente, las decisiones que una persona, un inversionista particular puede tomar sobre el inmueble es adquirir una inversión o liquidar esa inversión, más allá de vender el inmueble, porque, como les decía, la vocación de la sociedad que se crea para mantener el inmueble no es venderlo, sino es generar que ese inmueble genere una rentabilidad y que además aumente su valor. Ahora, Pero en este momento las decisiones que un inversionista puede tomar no son vender o no vender el inmueble. para responder seguramente a una pregunta implícita y es, las personas igual pueden decidir vender su activo digital. No tienen que esperar a la venta, a la liquidación de la sociedad o a la venta del inmueble para poder liquidar su inversión. Ustedes pueden liquidar su inversión en menos de una semana
tramitándola a través de nosotros. En este momento por correo ya estamos trabajando en implementar la tecnología para que se automatice y hacer la dispersión de manera inmediata. En este momento, como les digo, es a través de nosotros. Ustedes quieren liquidar su inversión, seguramente vieron que ya era momento de hacer ese cash out, ese exit de la rentabilidad y generar ese potencial ingreso. Entonces ustedes comunican que quieren hacer la venta y nosotros nos encargamos del proceso y en menos de una semana, si contamos con la liquidez, pues les damos el retorno de esa inversión. Gabriel nos pregunta, ¿cómo se declara la propiedad de esos tokens en Colombia? Yo no sé, esta pregunta seguramente la hicieron antes de que respondieras, Sebastián, pero igual si Sí, quieres, sí, probablemente sí, como les decía, se declara como un activo intangible. exacto. Mm, María Meléndez nos pregunta inicialmente a nombre de quién está la empresa, es decir, quién abre la empresa. Ok, la empresa es todo el proceso de constitución de la compañía está a cargo de los propietarios del inmueble antes de la compra y de la plataforma tokenizadora, que son los que se encargan como de organizar todo para que una vez que esos tokens salgan al mercado, ya todo esté eh, bien armado el modelo y no haya problemas. Javid nos pregunta, ¿cuál es bueno, no, esto es de rentabilidad. Dice, una pregunta anónima, ¿la empresa tokenizadora mantiene la deuda mientras se recoge la inversión para transferir al dueño del inmueble o quién retiene el dinero en ese proceso? Esto No, lo puedo responder yo. Esto es un esquema fiduciario en Estados Unidos que también está a cargo de la plataforma tokenizadora, que es lo mismo que decía Sebastián. Mm, Javier Doñas nos dice, ¿qué riesgos hay en este negocio? ¿Cómo puede estar tranquilo el inversionista de que Macondo, la tokenizadora o el inmueble se van a desaparecer? ok. Esa es tal vez la pregunta más importante de todas, porque cuando yo voy a hacer una inversión, pues mi mayor riesgo es que se me pierdan con la plata. Eso pasa todos los días en Colombia a través de una cantidad de plataformas eh, ficticias que crean para engañar a la gente, en fin. Y pues pasa también en el mundo de los activos digitales todo el tiempo. Vemos que hay noticias de que estafaron una cantidad de gente, etcétera. Eso, por supuesto, pues es lo que contra lo que nosotros luchamos y para eso existen estos webinars para que la gente entienda que el modelo no nos va a permitir a nosotros tampoco salir corriendo. Um, ¿Qué es lo que pasa? Por un lado, las tokenizadoras, como les decía, pues hacen parte del mercado de valores de los Estados Unidos. Es un tema bastante organizado. Yo no puedo garantizar que una tokenizadora no se va a quebrar, pero como los tokens en esta situación particular están representados por un activo subyacente y ese activo subyacente está en una sociedad distinta de la empresa tokenizadora, pues si la tokenizadora se quiebra, mi inmueble va a seguir existiendo, va a seguir estando ahí, va a seguir estando a cargo de la empresa y no vamos a correr el riesgo de que cuando la tokenizadora se quiebre, arrastre el inmueble en el que yo tengo un interés. Eh, eso por ese lado. Desde el punto de vista de Macondo, yo lo que les puedo decir es Macondo es una sociedad legalmente constituida en Colombia, que cumple con las normas, que aplica pues toda la regulación que tiene que cumplir, de manera que los inversionistas podrían estar tranquilos en que Macondo no va a poder salir corriendo con la plata y desaparecerse de un día a otro, eh, porque pues además a medida que vamos creciendo seguramente vamos a tener más autoridades pendientes de nosotros y tenemos la absoluta tranquilidad de que los recursos que nosotros recibimos van directo a comprar las participaciones. Eh, Tal vez de esto ya hablamos antes, pero no es que nosotros mantengamos los recursos en nuestras cuentas para eventualmente hacer otras inversiones, ni es que tenemos que recoger 20 para hacer una inversión, sino que los recursos de cada persona van directamente a hacer su inversión a través de los activos digitales y por lo tanto, pues básicamente que si nos quisiéramos volar con la plata, nos tendríamos que volar sin plata. Entonces, creo que esa es la mejor garantía. Excelente, Sebastián. A ver, voy a buscar otra pregunta por acá. Dice,
Macondo se podría categorizar como un broker. No, Macondo no es un broker ni inmobiliario ni financiero. No es un broker financiero porque no da asesoría financiera, porque nosotros no te decimos, creemos que esta propiedad sobre esta es mejor, creemos que esta va a tener una mayor valorización, sino que nosotros simplemente exponemos las opciones que hay en el mercado, que nos presentan las plataformas tokenizadoras y casi que se las traducimos para que cada persona tome la decisión que mejor considere. Entonces no es un broker financiero y no es un broker inmobiliario porque la gestión inmobiliaria real se hace en la plataforma tokenizadora, no se hace en Macondo en Colombia. Es decir, Macondo hace un poco, replica el ejercicio que se ha hecho en los Estados Unidos, pero no va directamente una persona de Macondo a Estados Unidos a comprar una inversión, perdón, un inmueble hoy, sino que toda esa gestión está a cargo de la plataforma tokenizadora. Eventualmente, la forma en la que está tomando Macondo es un marketplace similar a un Amazon, por ejemplo, de activos digitales que representan a través de vehículos de inversión, como una compañía de responsabilidad limitada que se fracciona, una participación de una propiedad en Estados Unidos o en cualquier jurisdicción eventualmente cuando nos logremos expandir. Entonces, es esta figura que va a permitir que en un solo lugar se reúnan distintas propuestas de inversión para que las personas puedan invertir desde montos muy bajos y ganar rentabilidades que proponen este tipo de negocios. ¿Algún comentario ahí, Sebastián? No, señor. A ver, dicen, ¿cuál es la empresa de Macondo en Estados Unidos que compra las propiedades? Hay otra pregunta después de eso. La empresa que compra las propiedades en Estados Unidos no es una empresa de Macondo. Son plataformas tokenizadoras que están en el mercado, Pero digamos que no recuerda son que exclusivamente las de empresas Macondo. que compran las propiedades son las que se crean para ser dueña de la Ah, escritura. no, claro. Yo entendí la pregunta como quien literalmente va y negocia en nombre de Macondo una casa con el dueño de la casa. Bueno, es que Eso lo es hace la ambigua, sí. plataforma tokenizadora. La empresa que finalmente termina siendo la dueña de la propiedad, que es la que se tokeniza, eh, yo tal vez nunca me han hecho esa pregunta y nunca he profundizado en cómo se llaman las diferentes LLCs, pero me arriesgaría a decir por probabilidad que se llaman propiedad uno, propiedad 2, propiedad 3, propiedad 4, etcétera. Algo por el estilo. O sea, no hay, digamos, un nombre especial para esas sociedades. Listo. ¿Por qué no somos fintech y cómo no es captación de dinero? Pregunta Manuel. Pues Manuel, sí somos fintech, en el sentido de que permitimos a las personas eh, llevar a cabo un ejercicio de inversión a través de la tecnología. ¿Y por qué no es captación? La respuesta es la definición que tiene la norma de captación masiva y habitual de recursos del público implica necesariamente que Macondo estuviera recibiendo a manera de ahorro o recibiendo, digamos, esos recursos en sus cuentas para prestar un servicio financiero. Y lo que nosotros hacemos realmente es vender un activo digital. Entonces, acá operamos a través de un contrato de mandato donde Macondo lo que ejecuta es una compra-venta de activos y no la apertura de una cuenta de ahorro o la apertura de una inversión como podría ser una inversión en un FIC, donde yo pongo la plata y ese FIC se encarga de invertir esa plata a nombre mío, pero finalmente a mí lo que me dicen es mi portafolio de inversiones es este, si a usted le gusta yo le vendo una participación en mi fondo. Macondo no es un fondo. Macondo lo que hace es eh, permitirle a las personas en Colombia, a través de Macondo, adquirir esos tokens que están por fuera. Pero digamos que el flujo de recursos hace que Macondo no se quede con la plata en sus cuentas y por eso no es captación. Excelente. Aquí hay otras preguntas relevantes. Hay muchas que voy a intentar leerlas todas para responderlas. Mm, Leo las que considero que pueden atender a las dudas de más personas.
¿Cómo es el proceso de tokenización en Estados Unidos? ¿Se debe registrar? ¿Cómo hacen la inscripción de cada holder? Yo no soy abogado de los Estados Unidos, no les podría decir exactamente el paso a paso del proceso de tokenización. Sé que se hace a través del mercado de valores, sé que hay una habilitación específica para que esas empresas que participan del mercado de valores reciban esos inmuebles, constituyan esas sociedades, conformen los intereses de la sociedad y los conviertan en activos digitales y los puedan comercializar. Pero el proceso exacto no te lo puedo decir porque pues sería súper irresponsable meterme en la legislación de ellos. Perfecto. ¿La jurisdicción del token es de Estados Unidos o de Colombia? Esa discusión es eterna porque el token pues es un activo virtual. Entonces está en Internet montado sobre blockchain y yo tendría que definir cuál es la jurisdicción del blockchain para poderte decir dónde está realmente el activo digital. La misma discusión que ha tenido todo el tema alrededor de esta tecnología, ¿no? Sí, correcto, por eso, pues, mejor dicho, podríamos hablar 6 horas de eso y no llegaríamos a una conclusión. Listo. A ver, estoy buscando preguntas. No sé si ustedes, Juan Pablo o Santiago, han visto preguntas que no hemos respondido. A ver, será que no los dejo hablar? Listo, entonces voy leyendo mientras tanto. Felipe Zuluaga, que había preguntado sobre la venta de la propiedad, dice, pero esa venta requiere de un comprador o se dispersa entre los otros propietarios. Sobre la liquidez, a ver, nosotros lo que hacemos es tomar esa petición de venta y en el libro contable de Macondo lo que hacemos es subir ese activo a la propiedad. Entonces, si la propiedad tenía 0 tokens disponibles y decides vender 10 de los 100 tokens que tienes, entonces nosotros publicamos esa propiedad con 10 tokens disponibles para que llegue un eventual comprador y haga la transacción. Nosotros eventualmente te hacemos el reintegro de lo que valga ese token en ese momento. Aquí voy a responder una pregunta que ya habían hecho, que es si compartimos los documentos del avalúo de la propiedad. Sí, es simplemente una transición de lo que hace la plataforma tokenizadora en Estados Unidos, que es un avalúo con House Canary, se llama, una de las empresas más grandes de avalúos en ese país, y están dictando el precio de las propiedades mes a mes. Si el precio de la propiedad no cambia, el precio del token se mantiene estático y es dinámico en la medida en que el precio de la vivienda también lo es. Nosotros lo que hacemos es actualizar en la misma proporción que se evalúa la propiedad, el precio del token. Igual si hay una deflación también. A ver, ¿qué otra pregunta hay por acá? ¿El contrato de mandato se registra en Estados Unidos o está bajo la jurisdicción colombiana? Estaba hablando en mute, perdón. El contrato de mandato está bajo ley colombiana y es ejecutable en Colombia en el sentido de que si hubiera un incumplimiento de cualquiera de las dos partes, pues habría que hacer un reclamo bajo jurisdicción colombiana. Listo. Mm, Otra pregunta. Dicen, ¿están vigilados por la Superintendencia de Sociedades? Sí, Macondo, como cualquier otra sociedad, pues está bajo la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. Listo. ¿Puedes volver a hablar un poco de los riesgos? Me imagino que hay gente que está llegando después de que ya habíamos respondido algunas preguntas, pero hablemos de un poco de los riesgos jurídicos, no tanto de los riesgos del negocio de inversión. Esos, pues, Pues son mira, distintos. el riesgo jurídico realmente en este sistema eh, está desde nuestro punto de vista bastante limitado, como les decía, porque Macondo pues es un mandatario, es un intermediario que ejecuta unas instrucciones y no puede exceder su mandato. Entonces no puede hacer más que lo que el cliente quiera. Ya más allá de eso, digamos, hay una serie de consideraciones tributarias, cambiarias, en fin,
pero para yo poderte decir, mira, es que, por ejemplo, si tú adquieres este activo, vas a tener este impacto en tu renta, en fin, pues tendríamos que analizar cada situación en particular. En general, pues al adquirir un activo intangible, tal vez el riesgo más claro es que pues no estás viendo el activo en el mundo real. La tranquilidad que podemos tener con eso, como les digo, es que estos tokens están representando un subyacente que no es lo más común en este mundo de activos digitales, em, sino que, pues yo diría una ventaja es que tienen un subyacente en la vida real. Es decir, cuando yo compro un token de un apartamento, el apartamento existe, está habitado, eh, efectivamente está sobre el planeta y hay unas personas que ven adentro. De manera que eso ayuda a que mi inversión sea mucho más segura. Y ya en los riesgos pues materiales, obviamente hay hay una serie de seguros y en fin de cosas también hay una empresa que está encargada de mantener el activo, que no pierda valor por su deterioro, en fin, y eso pues hace también que necesariamente mi activo se mantenga seguro y se mantenga, valga la redundancia, bien mantenido. Gracias, Sebastián. Mm, ya estamos llegando al final del webinar, entonces yo sé que hay preguntas que no respondimos en vivo, pero la invitación es a que revisen el chat, anoten el número que ahí está, que es el canal de contacto directo a través de WhatsApp que tenemos. Ahí estará el equipo respondiendo a sus dudas y también programando citas personalizadas para quien quiera. También lo hacemos. Ustedes pueden elegir hablar conmigo. Nosotros los cofundadores queremos ser muy cercanos a las personas que están usando nuestro producto para entender cómo mejorar. Sebastián, gracias por tu tiempo. Cabe aclarar también que hay una promoción de fin de mes que es un cashback. Les damos dinero de vuelta por su inversión del 2%. Para inversiones de más de $1000. Llegará a sus correos una invitación para hacer esta inversión. Y nada, agradecerles a todos por su tiempo, por su puntualidad. Espero que hayan aprendido mucho de la inversión que habilita Macondo y se vienen buenas cosas para la plataforma y el producto. Sebastián, muchas gracias. Juan Pablo, Santiago, gracias. Felipe, gracias a ti y a todos los que nos acompañaron hoy. Estamos listos a seguir respondiéndoles preguntas en privado, como les dijo Felipe, a través de los canales de contacto. Se viene otro webinar pronto, entonces estén pendientes. Gracias. Chao, que estén bien. A todos, chao.